Buenas tardes. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Bien nomás. Se van a ir uniendo de a poco la gente. Bueno, la clase ya se está grabando y hoy voy a profundizar más sobre los conceptos de la dirección técnica y también desarrollar un poco ya sobre el SIGRA, sobre el sistema de gestión de registros alimentarios, explicando un poco el procedimiento, era para gestionar un usuario tanto para el regente como para la empresa. Y además hablar un poquito más de la normativa, hacer un poco un resumen de cómo es digamos, el manejo de las normativas nacionales con el Códex y con el reglamento de Mercosur. Entonces, a la hora de validar un producto, tenemos que recurrir siempre a la normativa. ¿Qué tal? ¿Pudiste encontrar los materiales en el Classroom? Sí, profe, sin problema, vi los videos de la clase asincrónica y sincrónica. Ah, genial. Bueno, entonces hoy vamos a ir tocando un poquito de este tema y profundizar más sobre lo que me preguntaron, es sobre el contrato, sobre las cláusulas del contrato y también me preguntaron los requisitos. Hola, buenas tardes, noches, Natalia. Bueno, entonces ahora mismo ya Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Voy a proyectar ya una presentación sobre las normativas para ir haciendo así ordenadamente. Normativas, después vamos a ver la normativa específica de la dirección técnica, después vamos a ver los contratos, las cláusulas, los modelos de contratos y cómo hacer una propuesta, y luego vamos a ver el SIGRA. Entonces, lo que corresponde hoy realmente es seguir un poco nuestro programa. Ahí comparto mi pantalla y justamente hoy es 22 de febrero y corresponde ya desarrollar estos temas de los requisitos generales para el RE y el RCPA, el sistema de gestión de registros de alimentos, el tutorial sobre SIGRA que ya está en la plataforma, la guía para el usuario que les voy a explicar y la carga de documentos. Todo lo que hace auditorías no voy a desarrollar en forma asíncrona, va a ser una clase asíncrona, o sea, vamos a grabar y subimos mañana a la plataforma, porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, como me hicieron estas consultas para profundizar más los conceptos de dirección técnica, entonces solamente les quería aclarar, ¿verdad? Que esta parte es lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Hasta todo lo que es SIGRA. Y auditorías va a ir como clase asíncrona y el jueves nos volvemos a conectar para desarrollar más ampliamente otra vez. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir acá. El año pasado nosotros organizamos con la consultora un curso, un diplomado que dicta una abogada que es consultora de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Argentina. Se llama Legalim. Entonces hicimos un acuerdo para poder incorporar, o sea, que el diplomado se dicte en forma simultánea tanto para gente profesionales de Argentina como para profesionales de Paraguay. Y tuvo muy buena acogida realmente, porque fue la primera vez que hicimos algo así, ¿verdad? Y en ese diplomado justamente profundizamos
vimos con mayor detalle, especificidad, todo el tema de la normativa, ¿verdad? Que es re importante y cada vez más, ¿verdad? Porque estamos pues así en un mercado abierto. Ya no solamente se producen alimentos para comercializar localmente, sino más que nada para el intercambio comercial, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros manejar muy bien esa normativa, ver hasta qué punto nosotros podemos avanzar con un producto, qué atributos tiene que tener mi producto para que yo pueda ofrecer, digamos, en la vitrina internacional, ¿verdad? Y sobre todo, generalmente las trabas que hay en el comercio internacional de alimentos suele ser por las normativas que a veces no todos manejan, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy preparados y muy solventes en eso. Justamente el material que les voy a compartir es de ahí, ¿verdad? Es de ese diplomado. Pueden ver ahí. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces acá muestran cómo es la regla para aplicar la normativa alimentaria. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenemos que ver primero nuestra normativa acá? Que la base de todo es el códex, pero nosotros primerito vemos si hay una resolución, como por ejemplo, elaboración de registro de una bebida a base de yerba mate, una bebida energética a base de yerba mate. Entonces, yo tengo que ver primero si hay una norma de productos derivados de la yerba mate. Entonces, si veo mi norma paraguaya, genial, uso eso para establecer los parámetros, ¿verdad? Físico-químicos y microbiológicos y también el proceso, ¿verdad? Por un lado. Si no hay, entonces tengo que buscar en la normativa Mercosur. ¿Ok? Generalmente la normativa paraguaya, que es norma paraguaya, o la resolución del INAN que generalmente proviene o de la norma paraguaya o de una normativa internacional. Entonces tengo que ver en mi normativa Mercosur. Generalmente por ahí encontramos en la normativa Mercosur, tengo que ver el Código Alimentario Argentino, tengo que ver el Código ANVISA, que es todo lo que tiene que ver con la normativa del Código Alimentario de Brasil. Después el Código Alimentario de Uruguay y el Código Alimentario de Chile. Normalmente Chile general también tiene bastante un reglamento sanitario internacional. Y viendo por ahí en esos códigos, en esas normativas de estos países con los cuales mantenemos intercambio comercial, podemos extraer y ver la forma de adaptar. ¿Cómo vamos a adaptar? Si es un producto nuevo, nosotros tenemos que crear realmente. Pero como no se puede crear así nomás un producto o inventar una normativa, entonces generalmente vamos a encontrar por acá. Vemos si la materia prima coincide, por ejemplo, yerba mate hay en Argentina, en el norte de Argentina, también en algunas regiones limítrofes con el Brasil. ¿Verdad? Entonces, si hay algo similar, entonces podemos tomar eso como referencia. Pero siempre la última palabra la tiene la normativa de referencia del Código Alimentario, que nos va a establecer los parámetros para la elaboración de una bebida a base de un extracto soluble en este caso, la yerba mate, de una materia prima, de una planta, ¿verdad? Con propiedades energéticas y, y que sea el extracto soluble y los qué agregados puede tener. Entonces, eso es, les hablo de este caso porque ahora estoy justamente trabajando en un proyecto así, ¿verdad? Es un grupo de jóvenes emprendedores que está queriendo desarrollar y que vieron en Europa, vieron en Estados Unidos productos similares, entonces están queriendo desarrollar uno acá en Paraguay. No es la primera vez que se hace, pero por lo visto que no tuvieron mucho éxito en anteriores oportunidades, otros inversores, porque primero que nada, hay que desarrollar algo que sea del gusto de la gente, o sea, hay que trabajar un poco una estrategia de marketing, ¿verdad? Y ellos ya hicieron esa estrategia de marketing y ya saben qué tipo de producto quiere la gente. Hicieron el proceso al revés, ¿verdad? Y realmente es primero hacer ese proceso de marketing,
ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que hay y qué quiere la gente, y dentro de eso hacer como una gama de posibilidades. Entonces, para eso nos sirve muchísimo el códex, ¿verdad? Y ver un poco también más allá de de nuestro continente, o sea, ver qué hay en Estados Unidos, ver, perdón, no, en Europa, en Asia está en Australia, por ejemplo, que son mercados internacionales muy grandes, ¿verdad? Y que tienen mucha variedad de productos y donde hacen mucho desarrollo porque tienen muchos centros de investigación también. Pero nosotros, entonces, la yerba mate es nuestra y tenemos que ver siempre que esté en base a no utilizar productos que pueden desvirtuar el origen de la materia prima, porque el principal foco de atención va a estar justamente en esa materia prima, ¿verdad? Así como la stevia, ¿verdad? Como el caso de la stevia que ya les comenté. Bueno, entonces esta es la prelación. Justamente este trabajo muy interesante el año pasado hicimos con unos talleres con la gente de Legalí. Ojalá que este año podamos hacer algunos similares también. Bueno, entonces, este queda ahí como material para aclararle nomás de dónde proviene. Y ahora vamos ya a lo de la dirección técnica. Dejar de compartir acá. Muy bien. En dirección técnica vamos a ver varios temas, sobre todo ahí vamos otra vez a nuestra presentación. Entonces el director técnico tiene estas tareas y responsabilidades, ¿verdad? Velar por la calidad e inocuidad de los alimentos. Una vez que tenemos ya definido el producto que queremos registrar y que tenemos que habilitar la planta elaboradora, ¿verdad? Entonces, debemos velar por la calidad e inocuidad del alimento desde el vamos. Eso quiere decir que la materia prima y la gestión de los proveedores, que es así como se, este, se relaciona, ahora se vincula la gestión de los proveedores de las materias primas. Nosotros no podemos, como directores técnicos, permitir que se utilicen materias primas e ingredientes que no cuenten con registro sanitario. Todos deben estar registrados, partiendo por ahí, porque una de las herramientas que tenemos es poder utilizar la estrategia o el programa de buenas prácticas, ¿verdad? Las BPM, como básico, como un prerequisito, ¿verdad? Porque más adelante podemos avanzar hacia otros sistemas de gestión, como les dije, como el HACCP o como las normativas de la ISO 22000 de gestión de inocuidad y las que actualmente están también, se están, digamos que imponiendo en el mundo comercial, que son ya normativas que se hablan en mucho más detalle, ¿verdad? Con inocuidad en cuanto a los envases, inocuidad en cuanto a en los transportes, ¿verdad? Todo. De hecho, el tema del transporte también incorpora BPM, pero cuanto más avanzado está el sistema de gestión de inocuidad, más documentos se requieren y mayores controles. Entonces tenemos que ver primero que nada qué vamos a implementar. Lo primero que podemos ofrecer al cliente que solicita nuestros servicios como director técnico es implementar las buenas prácticas. Generalmente se comienza por ahí, ¿verdad? Pero hay también casos en los cuales la empresa ya tiene buenas prácticas implementadas, incluso a veces ya tienen el HACCP. Bueno, nosotros tenemos que ser muy honestos y analizar si estamos preparados para poder dar seguimiento a eso, ¿verdad?
porque puede ser que haya cambiado de director técnico o es una empresa, generalmente una empresa así importadora que llega al país y ya tiene todo ese esquema de HACCP, por ejemplo. Entonces, es seguir eso, no prometer algo que no vamos a cumplir, o sea, seguir siempre el mismo esquema. Para eso están las herramientas de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Bueno, trabajar con un equipo multidisciplinario. No vamos a trabajar solos. De hecho, dentro de la empresa, por más de que sea una pequeña empresa, siempre está el contador, el administrador, que van a hacer un poco como nuestro brazo largo para la ejecución. Pero más que nada tenemos que ganarnos la confianza del cliente, de la persona que nos contrata. Y eso es muy, ¿cómo vamos a ganar esa confianza? Siendo cumplidos, siendo más que nada correctos y transparentes en el sentido de explicarles bien la normativa, cuáles son los reglamentos que se deben cumplir, el paso a paso, no prometer, no prometer cosas que no vamos a cumplir. Por ejemplo, decir, yo te voy a sacar tu registro en un mes. Nunca digan eso, nunca jamás, ni aunque les presionen más o porque quieren demasiado ganar ese cliente, le digan, ¿sabes qué? No, en un mes yo te voy a conseguir. Y no, no, a veces puede ser que salga en un mes, puede salir en 2, 3 meses. Hasta 90 días puede demorar un registro de establecimiento. Y un registro sanitario de producto alimenticio puede durar hasta 12 meses, porque depende muchísimo de las características, ¿verdad?, que tenga ese producto, si es un producto nuevo o si es un producto importado también, si es que llegó la documentación a tiempo, o sea, hay muchísimos factores que afectan al plazo. Por eso hay que ser, en ese aspecto es donde generalmente se tienen mayores conflictos, porque la mayoría de las empresas, por no decir el 100%, siempre están con la premura para obtener sus registros y a última hora se deciden por contratar un profesional. Y cuando ya no pueden más, ahí llegan. Entonces uno tiene que saber, digamos, que balancear un poco todo, saber manejar, tener una actitud, digamos, proactiva, positiva, para poder manejar la situación. Y sobre todo demostrar muchísima claridad, decirles claramente, estos son los pasos, estos son los reglamentos y vamos a hacer así. La meta es esta, establecer un plan de trabajo y donde no todo tiene que caer sobre el regente, porque yo conozco muchísimos casos y a mí también me pasó donde toda la responsabilidad era mía, yo tenía que incluso ir a buscar del productor, por ejemplo, de una materia prima, qué sé yo, arroz, por ejemplo, tenía que ir a buscar del silo que estaba en el interior, tenía que ir a buscar los documentos para la fraccionadora que estaba acá, por ejemplo. Entonces, eso no, hay gestiones que pueden hacerse, dividirse las tareas, por eso decimos un equipo multidisciplinario. Que el contador o el administrador te consiga todos los documentos y vos te encargas de trabajar, de monitorear eso y de trabajar más que nada en la infraestructura, trabajar todo lo que son los criterios técnicos solicitados por el INAM para habilitar la planta, ¿verdad? Y en las fichas, en elaborar las fichas técnicas de los productos. Ay, disculpen, ese es mi perro. Bueno, entonces eso significa trabajar con un equipo multidisciplinario. Lo otro es, puede ser que, por ejemplo, como hay empresas como las de almuerzo escolar, donde también hay nutricionistas y otros profesionales similares, o hay ingenieros químicos, ingenieros de alimentos, hay químicos industriales. Entonces tenemos que estar, hablo de mi perspectiva de tecnóloga, ¿verdad? Entonces, arquitectos. Entonces, tratar de formar un equipo, no por ser externa a la empresa, yo me manejo de manera así, o sea, no trato con nadie, trato solo con el jefe. Y no es así, o con el dueño de la empresa. Hay que tratar de tener esa empatía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ellos colaboren, contribuyan a que nuestro trabajo sea mucho más ágil, porque de eso va a depender la agilidad, ¿verdad? Pero si la gente no colabora, la gente que trabaja en la empresa que nos contrata no colabora con nosotros, va a ser muy difícil que nosotros, y necesitamos de ellos.
Y eso justamente les voy a mostrar ahora en el contrato, para que ustedes vean cómo eso hay que aclarar bien en el contrato. Bueno, entonces el nutricionista, que por ejemplo, a mí me tocó encontrarme con nutricionistas que trabajaban buenas prácticas y bueno, y ellas querían hacer las auditorías, por ejemplo, en los comedores de las escuelas. Y bueno, y como eso, cuando me contrató la empresa, me había dado a mí esa función, entonces lo que hicimos fue compartir, ¿verdad? Pero el manual de procedimientos hace generalmente el regente, o sea, el director técnico, y si es tecnólogo y tiene ya experiencia en eso, mejor, o sea, porque el manual de procedimientos es fundamental, es la, digamos que es la guía, el paso a paso de lo que se hace en esa empresa, ¿verdad? Bueno, después te haría orientar, asesorar, investigar, gestionar sobre la legislación alimentaria, que es justamente lo que les dije, ¿verdad? Investigar qué hay sobre ese producto que nosotros estamos, él o los productos, ¿verdad? Ver los trámites necesarios, por ejemplo, si se trata de un producto que tiene, que tendría que tener también una intervención de otras instituciones aparte del INAM, en el caso de la miel de abeja, por ejemplo, ¿verdad? Ver, la miel de abeja tiene también intervención de parte del SENAXA, ¿verdad? Por toda la parte de habilitar la granja apícola, o sea, ahí está Senaxa. Y también tiene Senave, o sea, que, el ingeniero agrónomo que también tiene que intervenir, porque generalmente hay ingenieros agrónomos que tienen su registro de apicultores, ¿verdad? Entonces, tengo que tener todas esas gestiones previas, porque el INAM lo que ya pide para habilitar una planta procesadora de miel de abeja, ya solamente toma los documentos de las habilitaciones que emiten Senaxa y Senave. Sí, Senaxa es para la granja apícola y Senave es para la habilitación o la certificación del técnico apicultor. Entonces es súper importante ver, y recién con esos documentos o con esos trámites concluidos yo puedo avanzar hacia el RE, el registro de establecimiento, porque yo voy a trabajar en la infraestructura de la planta, en los equipos que se utilizan para hacer el trasvasado de la miel, en los equipos para el fraccionamiento, en los controles de calidad, ¿ya? Sumamente importante. Era acá, por ejemplo, tenemos que ver ciertos controles, aparte de los parámetros físico-químicos, también tenemos que ver presencia o ausencia de Clostridium botulinum y también de aflatoxinas, porque hoy día se está pidiendo mucho para calidad de miel, ausencia de aflatoxinas. Y hoy en día hay métodos también muy valederos para eso, hay kits. Entonces, ver todo eso y ver por lo menos de tener un análisis completo del producto para poder presentar para el registro sanitario del producto. O sea, para el RE no es necesario todavía, pero sí para el RCPA se solicita. Entonces, controles o sea, toda la parte de perfil microbiológico, ausencia de Clostridium botulinum y que es la bacteria, ¿verdad? eh, que produce la toxinfección y que es letal, la intoxicación con la toxina botulínica, ¿verdad? Y sabemos que ya hay muchos antecedentes de que la miel es fuente de esa toxina botulínica y es la que produce generalmente la muerte súbita del lactante. Vieron que a los chicos, a los bebecitos, se les suele dar miel, se le pone por el chupete. Bueno, una práctica así bastante arraigada que todavía, antigua ya, ¿verdad? Y qué sé yo, cuando no se les amamanta o se les amamanta y bueno, el bebé llora y todo eso, se les suele dar para que duerma la miel. Y si la miel está contaminada, entonces produce la muerte del lactante porque es el Botox, ¿verdad? La toxina botulínica produce parálisis de los tejidos y por supuesto produce una por asfixia mueren. Entonces es muy grave. En el caso de la miel, no es así nomás, miel de abeja, esta miel de abeja del campo, miel de abeja orgánica, hay muchísimas variedades. Entonces
hay ciertos productos con los cuales tenemos que tener, en realidad con todo, ¿verdad? Porque la inocuidad es la misma tanto para pequeños como para grandes productores. No hay producto, digamos, que deje de ser importante, pero en estos casos, cuando van así dirigidos a poblaciones vulnerables, es muy importante extremar los cuidados y ver todos los controles. Y eso hay que aclararle desde el vamos, presentando un presupuesto al cliente para que sepa antemano que tiene que, de esa manera va a garantizar la calidad e inocuidad de su producto. ¿Sí? Y si no, generalmente no tienen laboratorio las empresas, generalmente todo eso se terceriza. Y como les dije, ya están en el mercado, también hay kits con los cuales se pueden determinar de manera rápida y en forma semi cuantitativa ciertos parámetros. Bueno, y en el caso también el dulce de leche es otro producto similar, ¿verdad? Que tenemos la intervención de Senaxa por el tema del tambo, ¿verdad? Que el tambo lechero que debe estar habilitado por Senaxa. También se tiene que tener un registro del personal, tiene que haber un veterinario que sea representante, digamos, del tambo o dueño, que debe ser responsable. Y con esos trámites y esa inspección de Senaxa ya avalada, una auditoría favorable, digamos, con resultados favorables, un informe de auditoría favorable del Senaxa, con eso nosotros seguimos los trámites para el RE de un dulce de leche. Bueno, y así un poco cómo se trabaja en el tema de la gestión de los proveedores, o sea, donde se necesita más de una institución que va a intervenir en el trámite. Luego, representar a la empresa ante las instituciones pertinentes. Esto, por ejemplo, se da mucho en las empresas que son proveedoras del Estado y que, por ejemplo, producen, qué sé yo, galletitas para la merienda escolar o producen o proveen de ingredientes para el almuerzo escolar, o todo lo que se presenta en las licitaciones, que por ejemplo, qué sé yo, para los hogares, hogares de resguardo de la Secretaría de la Niñez, se necesita, qué sé yo, aceite, todo lo que sea ingredientes para las comidas, entonces a veces instituciones que fraccionan y distribuyen aceite, por ejemplo. Bueno, entonces ahí se tiene que ir realmente el director técnico, el regente, para poder defender los criterios, ¿verdad? Todas las características del producto, porque eso es lo que se evalúa en las licitaciones. Y tenemos que estar acá también muy formados en las gestiones pertinentes, ¿verdad? Que se realizan ante el Ministerio de Industria y Comercio, porque cuando se es proveedor del Estado se necesita cumplir con otros registros, por ejemplo, el registro industrial, el RIEL, se necesita cumplir con el registro de proveedor, el REPSE, y otros que les voy a ir mostrando. Después les voy a preparar un video para que ustedes vean cómo acceder, porque son todos trámites que se hacen actualmente online. Pero ahí necesitamos que participe mucho el contador porque pide cuestiones así de volumen de ventas y todo volumen de producción y todas esas cosas. Entonces, pues necesitamos los datos que maneja el contador o el administrador de la empresa. Y bueno, pero todo esto nosotros tenemos que comenzar. Nosotros no podemos trabajar en solamente centrarnos en también en hacer solo lo técnico, los análisis, nosotros tenemos que abarcar todo, pero dando a cada uno, digamos, su espacio, o sea, permite que cada uno también dentro del equipo multidisciplinario colabore con lo que sabe, ¿verdad? Con lo que es su función. Pero no tenemos que desconocer, eso es lo que quería decir, no tenemos que desconocer porque así en eventos como estos de licitaciones tenemos que saber manejar todo sobre el producto, porque eso también permite que el cliente vaya, digamos, o sea, genera confianza en el cliente, que uno sea solvente en eso, ¿verdad? O ir a una reunión ante los directivos del INAN y defender, qué sé yo, en el caso que haya una intervención o un sumario o algún conflicto con la empresa, nosotros tenemos que tener siempre todos los papeles. El orden, la organización y el orden son fundamentales para trabajar como director técnico, porque si no tenemos orden, entonces difícilmente vamos a saber cómo manejar, ¿verdad? Y
con una empresa o puede ser igual con una empresa o con 10 empresas o con 20 empresas, ¿verdad? Pero hay que tener orden, tiene que ser eso una cualidad, o sea, una aptitud, esa es una aptitud, una habilidad que debe tener el director, tiene que ser muy ordenado y organizado. Entonces, dejo de compartir acá. Y vamos. Ahí parece que quiere entrar alguien. A ver. Ya. Bueno. Entonces, es un poco un resumen de lo que son las funciones del director técnico, ¿verdad? Vamos a ver quiénes pueden ser directores técnicos. De acuerdo, esta diapositiva. ¿Quiénes pueden ejercer y cuáles son las condiciones? Entonces vamos a mirar otra vez nuestro decreto 7634 del año 2017. ¿Quiénes pueden ejercer? Todos los profesionales que cuenten con el registro profesional de profesional de la salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, como el Ministerio de Salud es el que emite las normativas, es el ente rector, entonces el Ministerio de Salud debe acreditarnos o debe habilitarnos a nosotros como profesionales de la salud. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a ver. Vamos a nuestro decreto. Un rato nuestro decreto entonces para mirar bien. Bueno, ahora sí tenemos. ¿A quiénes habilita? Otra vez. Bueno, ahí tenemos el decreto número 7634, por el cual se reglamenta el artículo 162 de la ley número 836/80, ¿verdad? Del Código Sanitario. Esta es nuestra ley, como les dije, nuestra ley madre, ¿verdad? En salud. Y lo que se hace es reglamentar un artículo, porque en ese artículo 162 menciona que se debe contar con un profesional químico para dirigir, digamos, toda la parte de la gestión y el proceso de registro de una empresa y sus productos ante el Ministerio de Salud. Entonces, con este decreto lo que se hizo fue reglamentar, pero ya tiene un predecesor. En el año 2008 se lanzó el primer decreto que establecía justamente también los requisitos, ¿sí? Los requisitos y quiénes eran los profesionales que estaban habilitados. Luego ese decreto fue modificándose, ¿verdad? Porque también las normativas siempre son, la normativa es dinámica, en ese sentido no son leyes que quedan así
estáticas. Al contrario, en el ámbito de alimentos todos los días tenemos actualizaciones, tenemos cambios, ¿sí? Entonces es importante estar siempre, siempre atentos. Y acá justamente menciona, ¿verdad? El decreto 898 del 2008. En este, digamos que es su predecesor. Y entonces vemos acá, aparte el considerando, a veces nos cuesta un poco, es bastante tedioso leer estos documentos, pero lo que pasa es que si no nos detenemos a leer, después no sabemos con qué nos encontramos, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones que no son correctas porque no conocemos bien la legislación y nosotros no podemos errar, gente, nosotros no podemos equivocar. Porque el cliente generalmente no sabe nada, generalmente deja todo a nuestro cargo. Y por lo menos en esta parte normativa, es en esto lo que estamos, justamente ese es, digamos, esa es la esencia de esta capacitación, de proveerles a ustedes las herramientas para que conozcan la legislación, para que estén más fuertes en eso y para que puedan defender también sus derechos como profesionales, porque hoy en día hay muchísimos conflictos, ¿verdad? Y que la raíz de esos conflictos es justamente no conocer de antemano la legislación y a veces nos ganan todos los contadores, los despachantes de aduana y todo, porque ellos están en el día a día con eso, ¿verdad? Y nosotros a veces nos salimos de nuestro laboratorio o nos salimos de nuestras auditorías, nuestros controles, no, tenemos que darnos un tiempo, leer y releer, hacer un resumen y ver para cada caso cómo vamos a actuar, basado siempre en el instrumento legal, porque es la única manera que vamos a salir airoso de todos los conflictos. Entonces, el considerando dice que el artículo 238, numeral 3 de la Constitución Nacional, esa parte de la Constitución, después habla la Constitución en el artículo 72 del control de calidad, prescribe, estamos todavía en la Constitución, que el Estado va a velar por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos en las etapas de producción, importación y comercialización. Y la ley 836/80 del Código Sanitario, ahí vaya el Código Sanitario, que parte de la Constitución, ¿verdad? Se genera en la Constitución. En su artículo 162 dispone para la habilitación de establecimientos de alimentos para consumo del público. Será requisito previo indispensable contar con la correspondiente autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, debiendo acreditarse para el efecto que reúne condiciones sanitariamente adecuadas. Y que el Ministerio determinará los controles necesarios y los casos en que se requiere la dirección técnica de un profesional químico responsable. Creo que ya les mencioné que esta palabra químico fue al principio un problema porque no podíamos abarcar a todos, ¿verdad? Y no se ajustaba a la realidad. Y pasa que en esa época, en la década de los 80, eran los químicos industriales, los bioquímicos, los ingenieros químicos, de repente que surgieron después, ¿verdad? Los que se hacían cargo de estas funciones. Luego fuimos avanzando y entonces se incorporaron ya. Bueno, entonces en el mismo código se establece en el artículo 165 los propietarios de establecimientos industriales donde se manipule, elabore, empaque o envase en alimentos deben incluir en su plantel el personal técnico necesario que pueda garantizar la calidad, pureza, buena preparación y conservación de los productos. Que la ley 3174 del 2007, tenemos una ley anterior a la del 2008, ¿verdad? Que regula el ejercicio de la profesión de los licenciados en nutrición. Acá donde se incorporaron los licenciados en nutrición, porque en el anterior decreto no estaban. Entonces, el ejercicio de la profesión determina los profesionales que cuenten con el título habilitante y el registro respectivo podrán ejercer la profesión dentro de las siguientes áreas, sin prejuicio de otras que sean determinadas por la autoridad administrativa. Entonces, acá habla de
de por qué los nutricionistas también pueden ser regentes en ciertas áreas. En este caso, los nutricionistas es muy específico acá, la normativa es muy específica porque habla que deben centrarse en todo lo que sea servicios de alimentación, tanto institucional, ¿verdad? Hospitalario, comedores, alimentación colectiva, o sea, todo lo que tiene que ver así con grupos de población. Por ejemplo, cantinas, pueden ejercer en cantinas, pueden ejercer en comedores institucionales, pueden ejercer en la parte de todo lo que sea servicio de alimentación hospitalaria, que es donde hay más. Y ahí es donde se reglamenta. Y el artículo 2, el presidente de la República decreta que los establecimientos de productos alimenticios y los servicios de alimentación deben contar obligatoriamente para su funcionamiento con un director técnico responsable de la implementación y control de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos que sean producidos, fraccionados, importados o comercializados por los mismos. Entonces, es un decreto presidencial. Y entonces acá tenemos, ya se abroga, quiere decir que se elimina el decreto 898, el anterior, y tenemos acá el servicio, las denominaciones, ¿verdad? Que se van a utilizar para esta nueva normativa. Y tenemos la definición de un director técnico, es el profesional de nivel universitario corresponsable del cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de alimentos con los directivos o propietarios de los establecimientos de productos alimenticios o de los servicios de alimentación según corresponda. Entonces, vieron ustedes que acá ya se amplía. Anteriormente eran establecimientos elaboradores de alimentos, pero acá se habla de servicios de alimentación. Cuando hablamos de servicios de alimentación, ¿a qué nos referimos? Bueno, una cantina, un comedor, un servicio, una cantina hospitalaria, ¿verdad? O también puede ser un servicio gastronómico. ¿Ah? Pueden ser restaurantes, pueden ser empresas que hacen catering, que distribuyen viandas, establecimiento de productos alimenticios. A la empresa elaboradora, fraccionadora o importadora, acá ya define bien, distribuidora o titular de registro de productos alimenticios según corresponda, que comprende el local y el área hasta el cerco perimetral que lo rodea, incluyendo los depósitos propios o tercerizados. Los servicios de alimentación ya tiene otra definición. Entonces, el establecimiento que tiene por finalidad elaborar o distribuir alimentación científicamente planificada, ¿verdad? Que tiene un menú, con el fin de contribuir al bienestar del usuario de acuerdo con recomendaciones nutricionales a través de preparaciones culinarias y mediante estándares técnicos y sanitarios. Los servicios de alimentación a los que hace referencia este decreto son los insertos en hospitales, clínicas geriátricos, centros de acogida, entre otros similares. Entonces, marca bien un poco, define bien. No es que sea tampoco exclusivo de un profesional, pero acá también pueden trabajar los tecnólogos, ¿verdad? De hecho, en la práctica es algo común. Acá trabajamos en conjunto siempre. Acá trabajamos en conjunto con los nutricionistas. Como para mencionar nomás. Entonces, es para que vean que cómo se verifica esto, cómo se lleva a la práctica. Y después tenemos quiénes pueden realizarlo. Entonces, los profesionales, tecnólogos de alimentos. Y acá en la parte de tecnólogos de alimentos tenemos diferentes titulaciones. Eso no quiere decir que sean diferentes tipos profesionales. Resulta que hace más de 40 años, cuando se creó la carrera Ciencia y Tecnología de Alimentos, ¿verdad? Que se trajo la malla curricular, se hizo, digamos, una similar a una carrera que se dicta en la Universidad de Campinas, en São Paulo, Brasil.
Entonces se tomó esa malla y entonces la titulación era de tecnólogo de alimentos, así mismo, tecnólogo de alimentos, tecnólogo alimentario. Luego eso fue avanzando, ¿verdad? Y con la revisión curricular y todo el proceso académico que se hace generalmente en las carreras, se vio la necesidad de crear una licenciatura. Entonces, licenciado en química de alimentos, licenciado en química y tecnología de alimentos. Acá creo que está. Licenciado en química y tecnología de alimentos. Licenciado en tecnología de alimentos también. Era licenciado en ciencia y tecnología de alimentos es la titulación actual. Entonces, son diferentes titulaciones. Después tenemos los licenciados, perdón, los ingenieros en tecnología de alimentos, que son de la universidad privada. Tenemos los doctores en química industrial de la Facultad de Química, de la UNA, los licenciados en química industrial, los ingenieros químicos, los licenciados en ciencia y tecnología de la producción aplicada a los alimentos. Bueno, entonces, estos son también de una universidad pública, de la Universidad de Itapúa, ¿verdad? Que tienen un enfoque muy similar al de tecnología de alimentos en cuanto, pero es más, digamos, más de producción. Agroindustria, ¿verdad? Por ejemplo, el enfoque. De todas maneras, están habilitados, y eso es lo que importa. Se trabajó bastante, hubo muchísimo debate sobre esto, pero finalmente se llegó a un consenso, que es lo importante. Lo importante es llegar a un consenso y trabajar todos, digamos, en un equipo multidisciplinario y armónicamente, porque hay mucho para hacer. Bueno, y después tenemos que los perfiles que no se encuentran mencionados en el artículo cuarto y que fueron reconocidos por el decreto 898-2008 para el ejercicio de la dirección técnica ante el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, podrán seguir en el ejercicio de sus funciones. Se refiere a los profesionales que ya anteriormente estaban contratados como regente y tenían más de 5 años de antigüedad. Por ejemplo, los tecnólogos de producción, los licenciados en química, egresados de FACEN, ¿verdad? Que ya estaban, entonces a ellos se les permite, ¿verdad? Pero por la antigüedad. Pero a partir del 2017 ya no se incorporan, ya no están habilitados para la regencia. Incluso ahora tenemos los biotecnólogos, los licenciados en biotecnología, los licenciados en biología, que también estaban peleando por tener un espacio ahora dentro de la regencia, pero no corresponde, pues, ¿verdad? Entonces, solamente que hay de repente hay como mucha ambigüedad en el perfil académico. Una cosa es el perfil académico de una carrera y otra cosa es el perfil laboral. Y en ese perfil laboral lo que tenemos que trabajar más para delimitar los ámbitos de acción, ¿verdad? Si no, hay demasiado, o sea, como se dice, el sol sale para todos y es muy importante poder definir los territorios. Bueno, entonces, eso es en cuanto a los que siguen todavía, pero no son muchos. Antes llevan importadora y eso. Bueno, después está el caso específico, ¿verdad? Uno de los objetivos de este decreto también fue aclarar muy bien, posicionar bien a los licenciados en nutrición, ¿verdad? Que en ese momento estaban así en un conflicto realmente, había mucho conflicto en esa época. Entonces era llegar a ese consenso. Y bueno, se llegó a un consenso donde se habla que los licenciados en nutrición que acrediten su formación con estudios de posgrado en el área de ciencia de los alimentos o gestión en servicio de alimentación. O sea, tiene que tener un posgrado, llámese un curso de actualización o un curso de especialización. Y solamente con eso pueden ser habilitados para la dirección técnica. Y eso tienen que presentar, esos documentos, esos certificados tienen que presentar cuando solicitan registro, su registro sanitario. O sea, pueden entrar como nutricionistas y son profesionales de la salud. Pero para poder ser regentes tienen que presentar otros certificados ante el Ministerio de Salud para que el INAH les habilite. Y así. Después ya tenemos, esto está en el tutorial, lo que acá hablamos de qué debe hacer. Ya sabemos quiénes pueden y qué requisitos tenemos. Y cuál es el requisito: contar con un registro profesional vigente, dura 5 años. Actualmente se gestiona ya todo online. Y el director técnico no excluye lo que corresponda a la empresa, a sus directivos,
y propietario según corresponde. O sea, la responsabilidad del director técnico de un establecimiento no excluye lo que corresponde a la empresa, a sus directivos y propietarios según corresponde. En el sentido que les dije, ¿verdad? Que tienen que manejar todo el pan, o sea, tienen que tener la radiografía de la empresa. Ustedes no pueden desconocer. Si le falta documentos, tienen que actualizar, ¿verdad? Qué sé yo, de repente una patente que no está al día, o de repente en el aspecto tributario, ¿verdad? Porque todo eso cuenta, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar requete interiorizados de esos temas. O si, por ejemplo, tiene un local, supongamos, como a mí me pasó con una empresa en el año 2015, estaba funcionando en un local. Ese local era alquilado y había sido que tenía un plazo, ¿verdad? Entonces ya estaba por salir la inspección para habilitar a la empresa una fraccionadora, ¿verdad? Una fraccionadora y de repente nos tuvimos que mudar. Y fue todo un trámite muy largo y o sea, demasiado tedioso todo, ¿verdad? Muy complicado porque era cambiar la dirección, cambiar la patente y todo. Pero eso fue mi error también porque yo reconozco que yo no les pregunté, no les pedí por el contrato de alquiler, ¿verdad? Y en el contrato de alquiler siempre está el plazo, o sea, que por qué tiempo puede estar ahí ese inquilino, ¿verdad? Porque todo eso pues se presenta también ante el INAN. Y bueno, no me percaté de eso y fue un error mío de no interiorizarme más, ¿verdad? Y entonces tuvo que demorarse por eso el tema de la habilitación. Y al no tener el RE, ellos ya tenían hasta para exportar a Israel, no sé qué, todos sus productos. Y finalmente se demoró todo, ¿verdad? Y bueno, una experiencia negativa, pero bueno, son lecciones aprendidas. Entonces, por eso les digo, tengan en cuenta todos los documentos de la empresa. Y así está, entonces esto es del año refrendado por el ministro de Salud y por el presidente de la República. Perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a ver el contrato. Si vemos el contrato, les voy a pasar cuáles son las cláusulas que deben estar como tales. Bien. Entonces les muestro el contrato, un modelo de contrato que también está. Ah, no, creo que todavía no subí eso a la plataforma. Voy a subir para que ustedes vean y tomen. Es un modelo, ¿verdad? Ahora sí. Bueno. Este contrato es del año pasado nomás, está vigente. Bueno,
Contrato de prestación de servicios. Entonces, generalmente está la empresa y el profesional. Entonces, en la primera cláusula se habla, el objeto del contrato es prestación de servicios para desempeñar la función de dirección técnica de alimentos externo de la firma, ¿verdad? Son profesionales externos. La segunda es la función que va a cumplir, siempre establecer en el marco del decreto y se debe copiar, porque eso exige la asesoría legal del INAN, el artículo séptimo, donde están todas las funciones. Esto, por ejemplo, esta función de elaborar el manual de buenas prácticas es una de las más, digamos, eh, complejas y es la que toma más tiempo porque tenemos que ir escribiendo paso a paso lo que hace, ¿verdad? Y luego enmarcar eso en una normativa, ¿verdad? Y que sea un instrumento técnico de tal forma que cualquier persona que venga, alguien de normalización, alguien que quiera implementar o estandarizar algo en la empresa, al mirar eso ya ve cómo está, ¿verdad? Es como es la Biblia, digamos, ¿verdad? El cuaderno de prácticas de una empresa. Entonces, debe reflejar lo que realmente se hace y debe reflejar todas las normativas. Eh, Tener los sistemas de aseguramiento de calidad, ver todo el tema de la inocuidad, por supuesto, cuando hay cambios, acá por ejemplo, como el caso que yo tuve, ¿verdad? Que cambiamos de dirección, cambiamos de local, entonces nos fuimos realmente a un proceso largo. Y que los productos que uno declara, ¿verdad? Los que se registran tienen que cumplir exactamente con lo declarado. Exactamente, toda la declaración de ingredientes y todo eso, ¿verdad? Aditivos. Bueno, el profesional queda vinculado a la empresa para el cargo referido. Entonces, el primero es el régimen legal. Y es importante, ¿verdad? En la cláusula primera, este contrato en su calidad profesional liberal bajo el régimen de contrato de prestación de servicios. Así es, ese es el dentro de esa categoría acá, ¿verdad? Consignado en el libro tercero, capítulo cuarto, artículo 845 y siguientes del Código Civil paraguayo. Y en cuanto a la remuneración, yo siempre les hablo a todos, ¿verdad? Que tienen que partir de un sueldo mínimo, una base, ¿verdad? Sueldo mínimo. Y eso se puede negociar de acuerdo al tamaño de la empresa y a la cantidad de visitas mensuales que se deben hacer, ¿verdad? Y también si el proceso no es algo muy complicado, ¿verdad? Entonces, en este caso es una fraccionadora. Bueno, el contrato 12 meses, sí, no menos de 12 meses. O sea, actualmente el INAR exige 12 meses, pero tampoco es algo que, o sea, digamos que se cumple mucho, porque esto realmente ya es un documento que queda entre el cliente y nosotros. El INAR no me pide el contrato. Anteriormente pedían, ahora no piden, porque hay otro instrumento legal que utiliza el INAR a través de CIRE y se llama vinculación. O te puedes vincular solamente para hacer un RE o solamente para hacer un RCPA, o te puedes vincular para hacer las dos cosas. Y el contrato ya es algo particular, ¿verdad? Pero generalmente no conviene hacer menos de 12 meses, ¿verdad? Porque si no queda como que te contrataron solo para que le gestione los registros y no conviene. Entonces hay que hay que hacer un poco de educación también en eso, conciencia, ¿verdad? De que se debe tener siempre una auditoría mensual. Entonces negociar a partir de que se consiguen los registros, negociar ya cuánto sería, ¿verdad? Por antes por la cantidad de visitas que se hacen, ¿verdad? Pero todo el tiempo que se tenga que gestionar RE y RCPA y que prácticamente puede durar un año, entonces tiene que ser siempre a partir de un sueldo mínimo. Eh, no acepten menos, a no ser que sea una MIPYME muy así nueva, que está comenzando y todo eso, entonces se puede negociar 1.850.000, hay que ver. Pero no hay que cobrar menos que eso porque
no compensa tampoco, ¿verdad? Y es para poder centrar un poco el valor de nuestra función, de los honorarios profesionales que todavía no está regulado lamentablemente, pero en ese sentido, por la experiencia, nomás les digo, ¿verdad? Hay una cláusula de confidencialidad, que esto es muy importante, ¿verdad? Todos los documentos, los informes, las fotografías, que nosotros tenemos que sacar muchísimas fotografías de la empresa, ¿verdad? No publicar en redes sociales, a no ser si uno quiere publicar en una red social, ¿verdad? Entonces tiene que pedir permiso a la empresa. Y tampoco, o sea, siempre son todas, es todo muy delicado, ¿verdad? Porque la empresa puede hacernos una demanda por publicar sus fotos, aunque estén bien las cosas, ¿verdad? Aunque estemos mostrando cosas buenas, pero eso siempre hay que manejarlo con mucha delicadeza. Después, sobre la rescisión del contrato, ¿verdad? También, y la jurisdicción. Bueno, entonces, en cuanto al contrato, debe que estar muy claro qué función vamos a cumplir. Y como les dije, somos externos, no estamos obligados a cumplir un horario. Bueno, podemos nosotros no definir qué día queremos irnos, qué día hacer oficina en la empresa. Hay empresas que te dan un espacio y puedes hacer oficina ahí. Hay otras empresas que, bueno, vos tenés que llevar todo y te instalas un ratito, qué sé yo, ya sea tengas una tablet o tengas una computadora, pero lo importante es tener siempre a mano, ¿verdad? Nuestras herramientas para poder, en las auditorías sobre todo, para poder registrar todo, ¿verdad? Y yo generalmente lo que hago es pasarle un preliminar del informe por correo a la empresa para que quede constancia de que se hizo la visita. Y también suelo poner acá no puse, pero en otra empresa, por ejemplo, acordamos cuántas horas al mes me iría. Y por esas horas entonces iban a ser mis honorarios. Eso también es importante, ¿verdad? Que no sea que te dejen ahí todo el día, porque a veces una auditoría te puede tomar entre 3 4 5 horas. Depende del tamaño de la empresa también y de la complejidad de sus procesos. Y también del objetivo, si estamos para un registro o si estamos solamente para una auditoría de vigilancia o si estamos con una auditoría para una auditoría externa, ¿verdad? Así. Entonces, es importante aclarar lo más posible en el contrato, porque el contrato es lo que nos determina siempre los límites, ¿sí? Bueno, ahora voy al CIBRA. Ya dejé de compartir. Vamos al CIBRA, para que ustedes puedan ver. Está ya en el Classroom, les muestro. Bueno, sí. Ver acá. Material, el material de apoyo tenemos. Yo no subí todavía el video en Cira. No, por algún motivo. No está apareciendo. No. Bueno, disculpen, voy a subir el video de Cira. De cómo se utiliza realmente. Bueno.
Bueno, vamos a ver. Un ratito. Es un video. A ver, no, no es este. Tutorial. Acá está, tutorial del Sibra. Bueno. Ahí. Buenas tardes a todos, este es un tutorial rápido de cómo utilizar Sigra. Ahí sí está el video. Les voy a dejar para que vean, es cortito. Profe, Sí, ese va a estar en el Classroom. sí, va a estar en el Classroom. Sí, Dale, sí. profe, gracias. Dale, estoy nomás tratando de subir. Bueno, profe. Dale. A ver. Video. Está abierto ya acá. Por algún motivo no me deja subir este. Voy a ver que sea un formato que no pese tanto también. Ya está grabado, solamente que... Ahí está. Es dirección técnica. Vamos a borrar acá. Y ahí va a subir. Ahora sí. Video y animación. Ahí está. Ahí se puede ver cómo utilizar Sigra. Sí, profe. Bueno, ahí está. Es cortito eso. Bueno, ahí van a ver. Primeramente vamos a ver qué es el Sigra, es un sistema de manejo de información y documentación del INAM. Para la creación del usuario de Sigra se debe ingresar a la página principal. En la mano derecha tenemos acceso a Sigra. Al ingresar tenemos la opción de crear usuario de empresa o director técnico según corresponda. Los requisitos para usuario y director técnico son cédula de identidad vigente y registro profesional vigente. En el caso de empresas unipersonales, la copia de la cédula tributaria, copia autenticada de la cédula del propietario y cédula MIPYMES cuando aplique. En caso de empresa de sociedad, los requisitos son cédula tributaria, copia autenticada del CI del propietario o representante legal y cédula MIPYMES cuando aplique. Tanto la nota de declaración jurada como la nota de condiciones de Sigra se generan automáticamente en el sistema al solicitar el usuario. Estas notas deben ser impresas y firmadas tanto por el director técnico o por el representante de la empresa según el usuario que se está solicitando. Luego de ser firmada debe ser escaneada para poder presentarla. Estas notas escaneadas se presentan en la página web del INAM, donde se muestra la leyenda de solicitudes web. Entonces ingresamos a solicitudes web, usuario de Sigra y enviamos el trámite. Posterior a eso nos llegará un mail de confirmación. Muchas gracias. Bueno, entonces...
Como vieron, es cortito. Y eso va también con una guía. Tengo una guía en formato PDF que explica el paso a paso. Porque una vez que cerramos el contrato con la empresa, o sea, el contrato, entonces ya podemos habilitarle su usuario, ¿verdad? Bueno, por supuesto, primero nosotros tenemos que estar registrados. Les explico un poco aparte del video, en qué condiciones tenemos que nosotros habilitar el SIGRA. Supongamos que estamos en tratativas con la empresa y siempre se hace una visita para relevamiento, ¿verdad? De las condiciones. Entonces, ya firmamos el contrato, perfecto, y hacemos el relevamiento. No se vayan a hacer relevamiento antes de hacer el contrato porque todo eso implica gastos, ¿verdad? Entonces, yo aprendí también ya por experiencia que me iba muchas veces, le hacía todas las recomendaciones y después al final me decía, no, ahora más vamos a esperar o nos presentaban un presupuesto un poco más accesible, qué sé yo. Entonces, siempre, ahora que estamos todavía con la virtualidad, favorece en ese sentido, en que tratar de hacer por llamada telefónica, por WhatsApp, qué sé yo, ver, analizar bien el contrato, se ponen de acuerdo, firman y después recién te vas. O si no, no es tan conveniente. Por un lado, ese es un tip. El otro tip que les doy es no se vinculen todavía con la empresa, porque ustedes van a tener su usuario, ¿verdad? Como regentes y está una lista y de más de 500, no sé cuánto, hay 1000 por ahí de haber en una base de datos en Linan. Y entonces la empresa tiene su usuario también de empresa y demasiado ya quiere tener, porque eso pues el INAN va monitoreando todos los días, ¿verdad? Para ver qué empresas no tienen o que tenían antes y como me pasó a mí, ¿verdad? Tenían otro regente, terminó el contrato con ese regente, entonces no podía, 15 días le da el INAM para poder vincularse con un nuevo regente o si no le viene una multa. O sea, le hacen un sumario a la empresa. Y en ese momento, si uno ya se vincula y todavía no están dadas las condiciones para obtener una auditoría del INAN, ya sea para habilitar nuevamente o para hacer un control, una auditoría de vigilancia sanitaria, como le dice el INAN, auditoría de vigilancia, corremos el riesgo de que nos venga una intervención, le instruyan sumario a la empresa y nosotros tengamos que pagar los platos rotos. Por un trabajo que no se concluyó o no se cumplió, digamos, con el anterior regente. Entonces, ojo, una vez que estén bien encaminadita la empresa, ya con sus parámetros de buenas prácticas bien encaminados, ya con los análisis de manipuladores, análisis de agua, con los procedimientos, con la capacitación, entonces ahí podemos vincularnos. Antes no, porque ya pasó que a muchos colegas se les fueron así demasiado, se vincularon rapidísimo, no querían también perder, o sea, la empresa no quería perder la oportunidad de tener un regente que dé la cara por ellos, porque muchas veces también quieren manipular un poco ese tema, ¿verdad? Que votar. Ah, no, yo tengo mi tecnólogo, yo tengo mi tecnólogo, o sea, piensa que ese es el escudo que les va a salvar, tipo el escudo del Capitán América, ¿verdad? Que les va a salvar de todo. No, no, no. Y ocurrió, ¿verdad?, que entraron en temas de sumario administrativo, que es un proceso largo y finalmente le viene la multa también al regente. Entonces, ojo, 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 no se vinculen antes de tener una parte por lo menos de su proceso de buenas prácticas implementado. Y lo otro del SIGRA también es que tiene que tener a mano todos los documentos que pide ahí, ¿verdad?, actualizados, porque si no, uno carga y te rechaza, carga y te rechaza. Y entonces es pérdida de tiempo. Y esos un poco son los tips que le quería dejar por el día de hoy, ¿verdad? Para tener en cuenta con el signo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. El próximo jueves otra vez a las 7:30 vamos a estar comenzando. A los que se puedan unir, genial. Y los que no, queda grabada la sesión.
Y vamos a estar culminando el viernes, donde vamos a ver ya toda la parte. Bueno, el jueves ya vamos a ver lo de auditorías. Y vamos a ver ya los otros componentes de las primeras, digamos, funciones del director técnico. Entonces, como para que el viernes ustedes ya tengan, van a tener una pequeña evaluación y para el viernes ya van a tener sus certificados por este curso. Y los que hacen el curso de RCPA comienza el sábado. Los que hacen el curso de RCPA entonces ya se van uniendo y van a tener toda la otra semana para RCPA. Bueno, estamos entonces por hoy. Les agradezco la participación y nos estamos viendo el jueves, sería 24. Dios mediante. Que tenga buena noche. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chau, chau. Chao.